Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo muy contento como siempre compartiendo un nuevo tema. Jorge Campos Mora les saluda esperando que el tema que tenemos para el día de hoy le resulte de mucho, pero mucho provecho. Y no se asuste, porque es un tema bastante importante. ¿De qué se trata? Bueno, precisamente de eso, del miedo. ¿Cómo vencemos nuestros miedos? Yo sé que pues cuando usted escuchó el título de este tema pues se interesó. ¿Por qué? Porque tendrá algún miedo por ahí o porque conoce a alguien que tiene algún tipo de miedo, de temor, de fobia, de pavor por alguna situación especial. Ojalá que los puntos que vamos a tocar acá les sean de muchísimo provecho. Y vamos a tratar de entender esto del miedo. Lo primero que me dirá usted es, bueno, es que yo no quisiera tener miedo. O yo no quisiera tener tal situación que realmente me atemoriza muchísimo. Vamos a empezar por esa parte que es fundamental. El miedo, le quiero decir, mi amigo, mi amiga, que el miedo es algo natural. Todos tenemos miedo de alguna manera. O sea, es un mecanismo de defensa. Así que no se sienta extraño porque tiene miedo. Es algo totalmente natural. Lo que no está bien es que el miedo nos domine a nosotros. Así que vamos a tratar de dar algunas técnicas que pueden ayudarnos a superar esos miedos. Para empezar, evidentemente tenemos que entender que hay muchos tipos de miedo. No sé cuál es el que usted quiere enfrentar en este momento. Podría ser el miedo al fracaso, al rechazo, por ejemplo, a no tener dinero, un miedo bastante presente en nuestros días. Y hay otros miedos muy conocidos, las llamadas fobias, miedo a las arañas, a los perros, a la oscuridad, a estar encerrado, a tantas cosas de esas que se denominan fobias. De eso vamos a hablar dentro de un rato también. Hay otros miedos, por ejemplo, el miedo o el temor a lo desconocido. Muchas veces cuando tenemos que enfrentar situaciones que no tenemos gran control sobre ellas, nos atemorizan bastante. Y por supuesto el miedo al cambio. A veces no nos movemos, no avanzamos, no queremos dar el paso adelante. ¿Por qué? Porque nos da miedo lo que puede venir después. Hay un miedo interesante y más de uno se extrañará escucharlo, pero sí pasa bastante, con bastante frecuencia, que es el miedo al éxito. Así como lo oye, miedo al éxito. Muchos tienen miedo de triunfar. ¿Por qué? Porque cuando uno está alcanzando el éxito tiene una gran responsabilidad. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces ese mantenerse nos puede generar muchísima presión. Por lo tanto, nos atemoriza bastante. Muchas personas se boicotean, se autoboicotean para no alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente le tienen miedo a ese éxito. Así que vamos a darnos cuenta de cómo podemos hacer para tratar de solucionar esta situación tan compleja de los miedos. Bueno, como les decía hace un rato, hay que recordar que es natural tener miedo. Siempre de una u otra forma nos va a acompañar. No nos queda más que acostumbrarnos a convivir con él. O sea, el miedo en sí no va a desaparecer nunca, porque es un mecanismo de protección que tenemos para defendernos de posibles peligros. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esos posibles peligros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos peligros no son reales. Sin embargo, nuestro cerebro funciona como un mecanismo de defensa que nos hace sentir cierta prevención, cierta alerta. Y esa alerta se convierte en miedo, en algunos casos en terror. El primer punto para empezar a avanzar en nuestro camino hacia tratar de vencer o controlar el miedo es el de conocerlo, el de reconocer que tenemos miedo por algo. Yo sé que es una situación difícil, que a veces nos cuesta asumir la responsabilidad de decir sí, yo le tengo miedo a esto. Hay personas que me dirán, sí, bueno, yo le tengo miedo a los gatos, yo le tengo miedo a los perros y pues soy completamente consciente de eso. Bueno, pues ya estamos claros, sobre todo con el asunto de las fobias, que la gente generalmente reconoce sus fobias. Sin embargo, otros miedos, como les decíamos, como el miedo a las relaciones, como el miedo al fracaso, como el miedo al éxito, como dijimos, en realidad nosotros no los asumimos directamente. Generalmente lo que hacemos es disfrazarlos por medio de excusas. Decimos, no es que le tenga miedo a las relaciones, es que hay que cuidarse mucho en estos tiempos, es que yo no sé, cuando aparezca la persona ideal podría ser, pero no buscamos esa persona ideal o no tratamos de encontrarla y tal vez tenemos al frente una persona que podría ser ese ser que cambie nuestra vida y no nos atrevemos a enfrentarnos, no queremos probar a ver si esta relación puede funcionar o no puede funcionar. Así que es más fácil dar excusas y decir, no estoy preparado, yo creo que no es el mejor momento, yo creo que las relaciones no valen. Tratemos de no poner excusas porque muchas veces son justificantes. ¿Para qué? Para seguir con el mismo miedo. Nos da miedo enfrentarlo y nos da miedo tener que hacer algo para evitarlo. Si queremos cambiar las cosas realmente, yo creo que el primer miedo que hay que vencer es el miedo de reconocer nuestros miedos. Da miedo todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar conversando y, lógicamente, después de reconocer nuestros miedos, es bueno
anotarlos. Es bueno sacar una hoja y anotar esos miedos. ¿Por qué? Porque al tenerlos por escrito tenemos una mayor dimensión de lo que es ese miedo y de cómo podríamos combatirlo eventualmente. Otro paso importante que debemos aplicar para tratar de vencer nuestros miedos es de tratar de encontrar una solución, tratar de entender el miedo, por qué se está dando este miedo, a qué se debe y tratar de buscar una solución para solventar ese miedo específicamente. Vamos a empezar a hablar un poco sobre los diferentes miedos y vamos a clasificarnos en dos grandes grupos. Hablemos de que hay miedos racionales que tienen todo el sentido, claro, que tienen lógica, y hay miedos irracionales. Son miedos que inclusive nosotros los sentimos y que somos conscientes de que no tiene sentido el miedo, pero aún así lo tenemos. Este es el caso de las fobias. Habrá gente que le tiene miedo a una araña, y es cierto, pues hay arañas que son peligrosas, pero no todas. Sin embargo, hay gente que no soporta las arañas, las cucarachas. Yo sé que cuando estoy mencionando estas cosas, más de ustedes se están cogiendo diciendo, uy, sí, a mí me parece terrible una cucaracha, por ejemplo. Los ratones, los perros, los gatos. Inclusive hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, a quedarse encerrado. Le da miedo la oscuridad. O le dan miedo las alturas. Son fobias ya muy clasificadas, muy reconocidas. ¿Por qué se dan estos temores, estas fobias? ¿Por qué se dan? Bueno, resulta que esta situación se presenta desde que éramos niños. Cuando estábamos pequeñitos, posiblemente en algún momento de nuestra vida tuvimos que enfrentar una situación que nos causó algún tipo de trauma. Por ejemplo, que alguien nos asustó con una araña. Nos dijo que si nos portábamos mal nos iban a echar una araña y casualmente apareció una araña por ahí. Nuestro temor creció tanto que nos dijeron, esta araña es peligrosa, lo va a picar, se lo va a comer, etc. Y ese temor quedó en nuestro inconsciente. Claro, como nuestro cerebro nos protege, nos dijo, esto es peligrosísimo, así que cuando aparezca una araña es sumamente peligrosa. Evidentemente, pues ya crecimos, nos hicimos grandes y todavía seguimos con el temor con la araña. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece una araña, el cerebro nos recuerda de manera instintiva de que es sumamente peligrosa. Lógicamente no es la verdad. Sin embargo, en este caso el subconsciente no razona, simplemente actúa automáticamente. Nuestro temor a un perro, posiblemente cuando estábamos pequeñitos en algún momento algún perro nos mordió o estuvo a punto de mordernos o escuchamos a alguien que hablaba de que los perros eran sumamente peligrosos y nos metieron ese miedo hacia los perros. Igual quedó registrado en nuestro subconsciente y cada vez que enfrentamos a un perro nos pasa eso. A estar encerrados, posiblemente nos encerraron, accidentalmente quedamos encerrados en una parte, nos asustamos mucho, luego logramos salir y salimos nosotros, pero el miedo se quedó. Lo mismo con las alturas, con los gatos, con cualquier tipo de fobia que usted tenga. De alguna manera está registrado allá en su subconsciente como una señal de alto peligro. Así que el simple contacto con esa situación nos va a generar un terror tremendo que nosotros no podemos explicar y que sabemos que es ilógico. ¿Por qué? Porque si apaga la luz no pasa nada. Sin embargo, aunque somos conscientes de ello, sentimos un pavor interno. Ese es nuestro subconsciente actuando y poniéndonos en máxima alerta. Eso es lo que pasa con estos miedos que somos conscientes de que son irreales. Evidentemente habrá miedos, digamos, reales. Por ejemplo, usted se va a enfrentar a unos perros sumamente feroces y es lógico que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente es peligroso que esos perros nos vayan a morder y nos vayan a dañar. O sea, es un miedo real. Eso es un miedo real. Entonces, pues hay que aprender a clasificar lo que es real de lo que no es real. Lo que es real, pues también darle la dimensión del peligro que pueda representar y no exagerarlo, porque también no aprendemos a controlar nuestros temores cuando los magnificamos. Hay otros tipos de temores. Por ejemplo, usted tiene una entrevista de trabajo y se siente sumamente nerviosa, sumamente nervioso. La ansiedad le ataca. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer un papel extraordinario, quiere hacer las cosas muy bien hechas. Quiere enfrentar esa entrevista dando a entender que es una persona sumamente competente. ¿Para qué? Pues para ser contratada, evidentemente. Entonces el miedo a fracasar, vean cómo se van complementando los miedos con otros, hacen que la entrevista en sí nos produzca miedo. Igual, es otro temor que no es racional directamente. Evidentemente queremos salir adelante, triunfar y queremos obtener ese trabajo. Pero el miedo lo que hace es entorpecernos nuestra labor. Y si vamos a hacer un buen papel, a veces ese mismo temor hace que las cosas no salgan como queríamos que salieran. ¿Qué hacer? Bueno, hay una circunstancia, no sé si a usted le ha pasado, que es bastante cómica, digámoslo así.
Cuando uno está un día un poquito frío y uno está cerca de una piscina y se va a ir a bañar a la piscina y uno decide pues meterse al agua, a veces uno no es tan valiente para meterse de una sola vez, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hace? Que mete la punta del pie un poquito, siente el frío y lo soporta, mete un poquito el pie, lo deja un ratito, al rato va metiendo un poquito más la pierna, llega a la rodilla, después ya completamente el pie, después ya voy hasta la cintura y ahí poquito a poquito y hasta que ya cuando me di cuenta estoy en el agua. Y lo logré. Bien, es un método que funciona, pero lógicamente es un poco lento. Está la segunda versión, que es tomo impulso y me tiro al agua. Yo sé, se siente el impacto del agua, nos quedamos casi sin aliento, pero rápido nos habituamos a esa situación. Lo mismo pasa con los miedos. Los miedos, ¿cómo se combaten? Bueno, solamente hay una forma de hacerlo, que es enfrentándolos. Nada hacemos con que yo le cuente a usted que las arañas no le hacen nada, que es simplemente una fobia que tiene, que la oscuridad no le va a afectar, que el estar encerrado no le va a pasar nada. Nada hago con indicarle eso si usted no lo experimenta. ¿Por qué? Porque aunque yo se lo diga y aunque usted tenga la conciencia que efectivamente no le va a pasar nada, incluso he oído el caso de una persona que le tenía miedo a un pollito. Sí, a un pollito de esos tiernos, chiquititos, lindos. Le tenía miedo, y por más ilógico que pareciera, y esa persona sabía que era ilógico, incluso le daba vergüenza admitirlo, le tenía miedo al pollito. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentar esos miedos. Digamos que usted le tiene un temor, un pavor a los perros. Usted no puede ver un perro de ningún tipo porque hasta un cachorro le asusta. Posiblemente se deba a esas experiencias que le mencioné hace un rato. ¿Pero qué debe hacer? De hecho, sabemos que un cachorrito no le va a morder. Entonces, aventúrese. Vea un cachorrito, acérquese al cachorrito. Puede tener mucho miedo, sí, es normal. Pero a pesar de su miedo, trate de tocarle la cabeza al cachorrito. Yo sé que es una situación bastante complicada y que va a sentir un temor y que la gente lo va a ver raro, pero ¿por qué si un cachorrito es tan tierno y tan dulce y no le va a hacer ningún daño? ¿Por qué le tiene miedo? Pero la gente no entiende lo que siente usted por dentro. Sin embargo, si usted quiere vencer ese miedo, va a tener que tratar de tocarle la cabeza a ese cachorrito. Y lo va a tocar y se va a decir, ve, no pasa nada. Ese cachorrito es indefenso, no va a pasar nada. Y así se va aventurando, lo toca la cabeza, logró pasar eso. Si fue mucho por hoy, intente otro día acercarse y seguir acariciando el cachorrito. Después trate de alzar el cachorrito. Y vaya avanzando paulatinamente. Cada vez se va a dar cuenta que es más fácil. Al principio siempre es muy difícil, pero cada vez es más fácil entre más lo intente. Acérquese, vaya haciendo contacto con su miedo, como con la piscina, poco a poco metiéndose al agua, ¿verdad? O tome el valor y agarre el cachorrito y álcelo. Y enfrente y darse cuenta que el cachorrito no le va a hacer nada. Que es como quien dice tirarse al agua de una sola vez. Así que tiene esas dos opciones. Igual con todo lo demás. La única forma de enfrentar los miedos es tirándose al agua. Hay que enfrentarlos, hay que ponerse cara a cara con ellos y decirle, ok, aquí voy, tengo miedo pero lo voy a superar. Y darse confianza. Y darse ánimos y darse aliento a sí mismo. Verá que le va a funcionar bastante bien. Otra situación importante que podemos asumir nosotros cuando tenemos una situación de miedo, algo que nos puede generar tensión, digamos que sea un miedo racional, algo que sí, tengo miedo de perder el trabajo porque tuve una situación muy complicada y pues hice algo que no era lo correcto y pues ahora viene una situación difícil, que estoy metido en un problema serio y eso me causa mucho miedo, mucho estrés. Bueno, para controlar eso, el primer punto es que hay que asumir, ok, tengo miedo, me está pasando esta situación y voy a empezar a tratar de determinar qué es lo peor que me podría pasar en este caso. Bueno, lo peor es que me despidan, lo peor es que me pase esto, lo peor es que me pase lo otro. Lo voy a determinar y lo voy a aceptar. Yo sé que es una etapa difícil y complicada el querer o el tener que aceptar algo que no queremos aceptar. Pero decimos, ok, me podrían despedir, ok, estoy de acuerdo. Voy a enfrentarlo, si me despiden pues ya lo voy a aceptar, tendré que ver qué hago. Porque de toda suerte, con que usted esté preocupado o tenga miedo, no va a evitar que lo despidan si es que le toca ser despedido. Así que asúmalo, acéptelo y diga, bien, me va a pasar esta situación, no me gusta para nada, tengo miedo con esto, pero lo peor que me podría pasar es que me despidan. Y la va a aceptar. Resulta que en la gran mayoría de los casos, las cosas no son tan graves como usted se las imagina. Entonces ese despido tal vez no pase de una regañada, ¿verdad? Y si es despido, bueno, ya usted lo aceptó. Igual vaya aceptando con sus diferentes temores lo peor que podría pasar.
Más adelante vamos a tratar un tema sobre las preocupaciones que aplica un principio bastante parecido, que yo sé que mucha gente vive preocupada, tal vez no tiene miedo pero vive preocupada, aunque la preocupación también tiene mucho de elementos de miedo como los que hemos estado mencionando. Pero eso lo vamos a tratar en otro de los espacios que tenemos acá en este foro de conversación. Finalmente, le reitero, es importante, mire, por más excusas, por más razones, por más justificaciones que usted tenga, no las acepte. No las acepte, no acepte que se diga, sí, es que pobre yo, es que no sé, no puedo hacerlo, es que no sé qué va a pasar, no importa, o sea, acepte las cosas y enfréntelas. Entre más rápido las enfrente, se va a dar cuenta que pueden ser serias, pero nunca van a ser tan serias como usted realmente las está imaginando. Acéptelas y no acepte sus propias excusas y justificaciones, porque eso lo que hace es incrementar esa angustia y ese temor y no se quita hasta que no lo enfrente. Finalmente le quiero decir que el punto más importante en todo esto es ser valiente. Eso es muy importante. Y usted me dirá, pero una persona como yo que tengo tanto miedo, ¿cómo voy a ser valiente? Es que ahí viene el asunto precisamente. ¿Qué es ser valiente? Ahí leí en una ocasión a un pensador que dijo algo muy bonito. Decía que si ser valiente era no tener miedo, que él no conocía a nadie valiente, absolutamente a nadie. Porque ser valiente no es tener miedo, sino que tener el valor de enfrentar sus temores. Así que, ¿tiene miedo? Es natural. Sea valiente, enfréntelo. Espero que esta conversación de hoy le haya servido mucho. Recuerde que soy Jorge Campos Mora y que me puede encontrar en el Facebook, en el Twitter, también en YouTube y por supuesto en SoundCloud como Jorge Campos Mora. Váyase ahí, dele like y pues estamos en contacto, porque yo todos los días publico algún pensamiento, algún tema que considero que sea de interés. E igual, si usted quiere que hablemos sobre algún tema en particular, escríbame y me encantaría pues escuchar su opinión respecto a estos temas que estamos publicando. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y adelante con valor.